Lara, bueno, Icana, bueno, Alejandro también, que estamos intentando difundir una tecnología que, si bien no es nueva, seguramente hay unos que tienen más años que yo, se acordarán de los viejos Icanas, que eran los mecánicos que venían con un resorte adentro, que ellos picaban, pateaban igual. O sea que toda la tecnología que hay dispuesta en todo lo que es el sistema de alambrados eléctricos, obviamente siempre sigue evolucionando, y creo que con beneplácito, una de las pocas industrias que realmente no se vio afectada durante todo este periodo de pandemia y de crisis económica que venimos transitando, es una industria que sigue creciendo y sigue trabajando porque está ofreciendo muy buenos productos que obviamente el campo sigue produciendo. Y un poco también para reafirmar lo que decía recién Alejandro, hay que simplificar las cosas. Hoy comentaba afuera que el insumo más caro que tiene cualquier empresa, y el sector agropecuario no es ajeno a esto, el insumo es el tiempo. Y hablaban de enterrar postes. Yo trabajé muchos años en Entre Ríos, tengo mucho contacto con Corrientes, y los viejos alambradores en el campo hablaban lo que ellos le dicen las marras. La marra, que es un ñandubay que se corta, se lo da vuelta y queda con las ramas hacia abajo y hacen un pozo casi de 2 metros de diámetro, de 1,20 m, se pasan una semana haciendo el pozo para meter un poste de un árbol ancho así que sirve de atador, cuando lo mueven Cristo para toda la vida. Primero, que es caro. Segundo, que hay todo un movimiento que no es solamente de la utilización de los insumos no renovables, estamos hablando de árboles, y también todo lo que tiene que ver con el tema de buenas prácticas ganaderas y de bienestar animal, que creo que es algo que ya hace rato que se está instalando y es algo a lo cual tenemos que tener en cuenta, habida cuenta de que quienes compran nuestros productos, carne, y todavía la Argentina sigue manteniendo ese privilegio de tener la mejor carne del mundo, que a lo cual tenemos que defender, porque los uruguayos también producen muy buena carne, los paraguayos producen muy buena carne y los brasileños también producen muy buena carne. Es justamente, no son barreras pararancelarias, sino ya son cuestiones que ya están instaladas en el consumidor. Van a comprar carne y se fijan de dónde viene y se fijan quién es el productor y quieren saber cada vez más si en el campo usan glifosato, si en el campo cortaron un árbol, si en el campo usan varillas de madera en vez de metálicas. Bueno, toda una serie de información que hace que la fidelidad del cliente al producto que está consumiendo, que es un alimento, y me tomo este tiempo porque creo que es importante, porque también tenemos que tener en cuenta que dentro del sector, ya no voy a hablar nada más que de carne, que es lo que estamos hablando ahora, tradicionalmente era zona tambera, zona de invernada, zona de cría, zona ciclo completo. Entonces cada uno tenía un cartel que lo identificaba como tal, productor de terneros. Hoy el concepto es, dentro de lo que es la ganadería inteligente, de lo que es la ganadería de precisión, el concepto que se está utilizando es que todo el sistema productivo, somos productores de alimentos. Y ese alimento que se produce tiene que tener calidad. Entonces, el bienestar animal, las buenas prácticas, el alambre eléctrico, el no uso de madera, un montón de cuestiones que sería por ahí largo en ese tema de hoy, son atributos de calidad de ese alimento que se produce. Entonces uno dice, ¿qué tendrá que ver la persona que está en el sur de San Luis o en el oeste pampeano, lejos de todo el mundo, que no puede usar el teléfono celular porque tiene ni siquiera señal para poder comunicarse con la producción de un alimento, si lo que está es atrás de las vacas? Él también, en esa larga cadena de la producción, tiene una responsabilidad en ese eslabón que le toca. Entonces, un poco esto es el concepto que implementar, entonces, y a través de este concepto de implementar hay toda una, por suerte, y eso creo que es lo importante, hay una cantidad de gente trabajando. Primero los que consumen los insumos, son los que demandan los insumos, y después un montón de empresas que cuando uno empieza a mirarlo, es que enriquecen al sector productivo. Los postes de metal, los que venden plástico y hacen los insumos para lo que vamos a ir viendo ahora, que son los aisladores, los equipos. O sea, hay un montón de insumos, aparte de lo que se producen como material, que tienen que ver. Y fundamentalmente también en esto que quiero
resaltar es que necesariamente esto que requiere, quizás es una obviedad, pero de equipos inteligentes y de equipos de trabajo inteligentes. Cuando digo equipos de trabajo inteligentes son aquellas personas que se capacitan, y cuando hablo de equipos inteligentes es la empresa, que puede ser, por decir alguna, Pérez Compán, que es un monstruo, o aquella que es unipersonal, pero que tiene que tener fundamentalmente parte de sus planificaciones en la capacitación. Hoy la capacitación es imprescindible. ¿Por qué? Porque los integrantes de esa empresa, el personal que acompaña, tienen que compartir los objetivos fijados. Por lo tanto, la capacitación le permite a todos los integrantes de esa empresa justamente saber por qué se hacen las cosas. Y eso es una diferencia fundamental, tanto competitiva como cualitativa, frente a aquellos que solamente hacen las cosas. Cuando estamos hablando de planificar, dale si querés, Matías. Pero me quiero presentar. Si no, sí, ¿le puedo pedir si se pone ahí, así me queda mejor con las imágenes? Bueno, gracias. Me pasa que yo me gusta el contacto directo. Ahí está. Bueno, hecha esta presentación, pasa que como estuvimos charlando de afuera, medio como que ya estábamos presentados, hagámoslo oficialmente. Soy Luis Rades, médico veterinario, egresado en el año 82 de la UBA, y tengo dos títulos muy importantes que llevo siempre en el corazón: fueguino y hincha de Racing. Y lo demás, salió un perfil mal, pero bueno. Bueno, por eso no vino Gustavo Valls, porque Gustavo Valls es hincha fanático de Racing, todavía está dolido y no pudo venir. Y hoy me decían, bueno, que sé. Yo, por suerte, por eso me gusta charlar mucho con la gente, y por suerte, charlando y capacitando sobre este tema, que creo que es trascendental y fundamental, he recorrido mucho el país. Y debo decir que más que ustedes aprendan de mí, yo aprendo de ustedes. Porque siempre mis charlas se enriquecen con ustedes, porque siempre hay usos y costumbres que tienen que ver con cada zona. Yo puedo decir, poner un poste así, y uno decir, no se pone así. Y entonces mi pregunta siempre es decir, ¿a vos te sirve? Sí, bueno, bárbaro, lo copio y lo transmito. Un poco también de transmitir el saber de la gente que está en el campo trabajando. Así que bueno, simplemente esto. Terminando ya casi para jubilarme de lo que hacía hasta ahora, pero quiero seguir con esto porque creo que es muy importante. Y arranquemos entonces con la parte técnica. Bien, ya hablé sobre esto. ¿Pasó? Dale. Bien, por lo tanto entonces quería hablar algunos pequeños conceptos que tienen que ver con lo que yo digo que es la zootecnia. Y pongo la zootecnia con S, dale, para despertar un poco la sonrisa de ustedes y digan de dónde se recibió, no es el primario. Porque vamos a hablar de zootecnia con S, pero con S de pesos. Esa es la real zootecnia. La zootecnia con Z es la que aprendemos en la facultad. Esta es la que nos... Dale, dos más. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque toda empresa, ¿cuál es el objetivo y el motivo de una empresa? Ser eficiente para ganar plata. Porque con eso mantenemos el circuito funcionando. Pagamos los sueldos, pagamos las cuentas, pagamos la luz, pagamos todo y aparte después poner de vacaciones. Y entonces, justamente, ¿por qué hacer hincapié y esfuerzo en por qué utilizar un alambre convencional o un alambre eléctrico? Nosotros en el INTA sacamos una cuenta que puede ser más o menos de acuerdo a la zona, obviamente, porque cada vez esto influye mucho los fletes, pero en rasgos generales sacamos una cuenta de que 1 metro de alambre convencional, mano de obra, mano de obra y material, $5 lo multiplicamos por 1000 metros, nos está dando 1 millón de pesos aproximadamente, pesos más, pesos menos, los 1000 metros de alambre instalado. Con el alambre eléctrico yo puse menos de 250.000, o un poco más o un poco menos, depende de la zona, pero no obstante tenemos 700.000 pesos de diferencia entre uno y otro. Alejandro mostraba recién cuál es un poco el fundamento. Tenemos alambres perimetrales que obviamente tenemos que tenerlos en condiciones, más si se hace ganadería obviamente, entonces esos tenemos que mantenerlos, pero el resto de los alambrados internos, y fundamentalmente lo que estamos hablando, dale,
estamos hablando, que es en campos extensivos de cría, por ejemplo, donde había pastoreo continuo. Hoy les comentaba en el sur de San Luis, por ejemplo, este de La Pampa, que son campos muy antiguos. Cuando vinieron los primeros colonos a la zona, alambraban los 30.000 hectáreas y lo dividían en el medio, vamos a ponerle 40 para hacerlo más fácil, hacían el perimetral de 40.000 hectáreas y hacían 4 posteros de hectáreas y ahí metían las vacas. Hoy eso es impracticable porque justamente como consecuencia del sobrepastoreo y fundamentalmente también por el tema del agua y la calidad del agua, se generó entonces obviamente un proceso de desertificación por mal aprovechamiento de los recursos. Entonces la división de los pastoreos, que hablamos de pastoreo alternativo, la de dividir en potreros, la superficie cada uno las maneja, dale seguimiento, las va manejando, y esto perfectamente se puede hacer con alambre eléctrico. Y para también resaltar un poco lo que yo comentaba al principio de esa zootecnia con S que me hace ganar plata, y fundamentalmente en lo que está veniendo ahora y que creo que tiene un fuerte auge y para quedarse para siempre, tenemos que tener en cuenta que el 70-80% de los campos en Argentina son pequeños productores. Por lo tanto, entonces hay una fuerte preocupación para que esos sistemas sean eficientes. Por lo tanto, y cuando hablamos de eficiencia y hablando en ganadería, es ser eficiente en la cosecha de los recursos forrajeros. Este es un trabajo que se hizo en el INTA de Concepción de Uruguay. No quiero insistir mucho en esto. La eficiencia del forrajeo es cuánto aprovecha el animal cuando está comiendo. En un pastoreo continuo, aproximadamente nos daba que el 40% de lo sembrado en una pradera o en el caso de un verdeo, el animal se consumía el 40%, el otro era por desperdicio y pisoteo. Y esto se midió y daba 60 kilos de carne por año. Cuando se implementó un sistema más intensivo donde se aumenta la receptividad y la carga animal y se mejora ostensiblemente la capacidad de aprovechar todo el pasto de los animales, pasó de 40% al 70% y pasó de 60 a 105 kilos de carne por hectárea. Por lo tanto, entonces, esta inversión, que por ahí Alejandro decía, por ahí es caro. Yo no sé qué es caro y qué es barato. Porque lo que tenemos que hacer es sentarnos en la mesa todos juntos en el equipo de trabajo y empezar a planificar y a ver a dónde queremos llegar, cuál es el objetivo. Entonces el tema es, si yo quiero llegar a este objetivo, si acá en este caso era una oferta de 3.000 kilos de materia seca por hectárea, acá era de 4.000. Vamos a suponer un alfalfa o un verdeo o lo que fuera. Fíjense que yo paso con 40%, tengo 80 kilos de carne, y con 70% de mejora en el consumo de ese forraje paso a 140, casi el doble. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Para lograr esto tengo que invertir, no gastar. Entonces, si yo voy a gastar, puedo hacer cualquier cosa. Si yo voy a invertir, tengo que ver la relación costo-beneficio de pasar de una situación a la otra, y ahí tomo las decisiones de comprar un electrificador, de comprar los postes galvanizados, de implementar un montón de situaciones. Pero fundamentalmente hoy la empresa es planificación, pensar todo el equipo de trabajo. Como así también cuando se va a hacer una implementación de un alambrado, se sienta todo el mundo junto con el personal. Che, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y es un poco lo que quiero transmitir, para decir, vamos a poner, este helador o el otro. Y el que va a estar haciendo y trabajando en el campo es el que también tiene que tomar decisiones y explicar, o por lo menos sugerir, comprarme de esto. Ya vamos a ir más adelante. Vamos. Bueno, dicho esto y esta introducción, ¿cómo funciona y qué es un electrificador? Los equipos electrificadores constan de 3 elementos importantes. Uno que es el módulo electrónico, la placa electrónica, que es la que está en contacto con la fuente de energía, 220 o 12 voltios. Esa fuente de energía, esa energía se va al capacitor. El capacitor es una estructura. Yo llego hasta ahí, soy veterinario y me voy al campo con los alambradores, pero sí creo que es importante esto. El capacitador, que es lo que vamos a ver ahora, es el que almacena esa energía, y es cuando uno habla de que tenemos un equipo de 1 joule, de 10 joules, de 60 joules. Y después viene el transformador, que es el que esa energía que está almacenada la transmite al alambrado con 8.000 a 10.000 voltios. Esas son las
las tres cosas que son importantes, dale para adelante. Bien, pero lo importante de esto es entender cómo funciona el sistema. Hoy lo hablamos afuera, es un circuito eléctrico abierto. ¿Por qué es abierto? Porque el electrificador está mandando 8.000 a 10.000 voltios a la línea, al alambre electrificado. El animal toca el alambre, por lo tanto la electricidad pasa al cuerpo y del cuerpo a las patas, y de las patas al suelo, y a través del suelo la corriente va buscando donde están enterradas las jabalinas, que es la entrada de tierra. Esas jabalinas que toman la energía que viene por el suelo se conecta al borne del... ¿Qué tal? Buen día, adelante. Disculpen la... Recién empezamos, así que no hay problema. ¿Sí? Bueno, Pónganse cómodos. el campo tiene sus horarios. Pónganse cómodos, no hay problema. No se me vaya, está para acá, vente acá, si no les vamos a tomar examen. Gracias, perdón. No, está bien. Bien, ¿cómo funciona el tema? Repito para el que recién llegase. El electrificador, entonces dijimos, energiza el alambre y emite entre 8.000 y 10.000 voltios a la línea. El animal toca el alambre, la energía pasa del alambre al cuerpo, del cuerpo a las patas, de las patas al suelo, y esa energía, buscando las zonas húmedas del suelo, va a donde están enterrados los caños de entrada, y esos caños están conectados con el borne o el botón o el tornillo negro, cada fábrica tiene alguno. Entonces se cierra el circuito y patea. Ese es el secreto y fundamental de entender que tenemos que tener siempre electrificada la línea con arriba de 3.500 voltios para que sea eficiente y poder cerrar el circuito. Vamos. Bien, como comentábamos recién, lo importante en esto es planificar. Hoy, como introducción, habíamos estado hablando de algunas cosas, pero fundamentalmente es en esto. Cuando uno va a armar un sistema, lo que tiene que tener en claro es qué es lo que quiere hacer. ¿Cuánto tiempo va a durar ese sistema que va a armar? Y a su vez también tener en mente si lo que va a armar va a ser transitorio o que lo que va a armar puede llegar a ampliarse. De acuerdo a eso tengo que tomar los recaudos para poder armar un sistema que sea fundamentalmente eficiente y tenga pocas pérdidas. Dale. ¿Te pasó Entonces, otra o no? Lo importante es qué superficie voy a electrificar o qué sistema voy a armar. De acuerdo a la superficie, vamos a ver ahora, voy a comprar el equipo que sea necesario. No es lo mismo un equipo de 0,5 joules que un equipo de 10 joules. Ya iremos viendo. Lo otro es lo que comentaba recién, tiempo y duración de los alambrados. Una cosa es un alambrado, ¿qué digo? Un alambrado permanente. ¿Qué es un alambrado permanente? Es aquel que va a durar por lo menos 5 años o más. Una división, un callejón, cada uno después lo va viendo, los veo acá a los especialistas en el tema. Un semipermanente es una pradera que va a durar, pongámosle no sé lo que dura, 5 años. Bueno, yo hago un semipermanente, una división semipermanente que va a durar 5 años o menos. Y a esa, que después vamos a ver los transitorios, esa pradera yo la voy a dividir en piquetes. Supongamos que van a ser piquetes de 1 hectárea, de media hectárea, pastoreo diario, pastoreo horario, de acuerdo. Cada uno de estos sistemas que yo quiero planificar y quiero armar necesita una determinada calidad de insumos para poder ser eficiente. ¿Sí? Y después lo que tenemos que tener en cuenta es el tipo de animales. No es lo mismo tambo, no es lo mismo un rodeo cría y no es lo mismo invernada. ¿A qué me refiero? Si yo tengo cría, tengo que tener en cuenta que voy a tener en el campo vacas y terneros, entonces es muy probable que necesite 2 líneas de alambre. Si voy a tener novillos solo o vacas solas, quizás con una sola línea de alambre electrificada me sea suficiente. Es también lo que tengo que planificar. No solamente planificar, sino también para hacer después la presupuestación de lo que yo voy a necesitar. Y después el tipo de zona y suelo. En esta zona acá quizás no sea tan grave en la problemática por falta de humedad en el suelo en las épocas secas, en el verano. Pero en las zonas las zonas serranas o las zonas del sur de San Luis, Mendoza, oeste de La Pampa, donde los veranos son muy secos y los suelos son realmente arenosos, en el verano muy seco y con mucha radiación solar,
esos suelos no transmiten, no tienen conductividad eléctrica, por lo tanto entonces el sistema no funciona y vamos a hablar de eso también. Bueno, entonces a la hora de comprar un equipo Picana, ¿qué es lo que tengo que saber? Que esto es importante tenerlo en cuenta y yo sé que es una preocupación, lo digo con total objetividad, es una preocupación que tienen todos los que fabrican estos equipos, que es el mostrador, los que venden los equipos. Porque muchas veces no asesoran correctamente al productor cuando va a comprar un equipo. Y vamos a ver un poquito de esto. Hay 4 cuestiones a considerar: la potencia del equipo, el voltaje, el radio de acción y la cantidad de kilómetros a electrificar. La potencia se mide en joules, por eso yo les comentaba que estaba el segundo punto, el capacitor, que es el que tenía la potencia. Ahí me va a decir que tengo entonces un equipo que no veo de acá, de 0,35 joules a equipos de 10 joules. ¿Qué quiere decir que tenga muchos joules o pocos joules? Cuando más joules tiene, más efectiva será la patada, más kilómetros voy a poder electrificar y a su vez también tienen la capacidad y la potencia de poder absorber pérdidas. ¿Pérdidas a qué me refiero? Zonas del oeste de La Pampa, cuando hay seca y empieza el carro ruso a moverse por el viento, se empiezan a acumular en la línea de alambre. Eso toca el alambre electrificado y genera un cortocircuito y pérdida. Hasta cierto momento, un equipo de mucha potencia se aguanta esas pérdidas. Hay que estar atento a. Y a su vez también tengo que pensar en un equipo de alta potencia cuando tengo pensado hacer un gran sistema de electrificación. Vamos para adelante. Bien, ¿cuántos estos equipos están calibrados para tener entre 50 y 60 descargas por minuto? O sea, patean, el tic, 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 son entre 50 y 60. Vamos para adelante. ¿Cuál es el radio de acción? ¿Qué quiere decir esto? En el librito o en el manual que ustedes tienen hay una tabla que me permite, de acuerdo a la potencia del equipo, determinar el radio de acción. Con esto me permite a mí determinar qué superficie puedo electrificar y cuántos kilómetros de alambre puedo electrificar con este equipo. Este equipo tiene un joule. Siempre tuve esta duda que los kilómetros que te marca son los kilómetros de alambre lineal que tenés o es una circunferencia, un radio de acción. Ahí voy. Como esto es un radio de acción y es un círculo, en el campo los potreros son cuadrados, pero hago una fórmula matemática que me permite que a través de ese radio de acción, que en este caso de un equipo de un joule tiene un radio de acción de 1200 metros. ¿Qué quiere decir esto? Si yo agarro un rollo de alambre y 200 metros más, lo clavo acá, lo estiro y pego la vuelta y hago toda esa circunferencia, me marca a mí 450 hectáreas. Es la capacidad de ese equipo para cubrir esas 400 hectáreas. Dentro de esas 40 hectáreas yo puedo desplegar por acá puse 30 kilómetros de alambre. 30 kilómetros de alambre. Quiere decir que esos 30 kilómetros de alambre tengo que tener en cuenta la periferia. En este caso tengo 7 kilómetros de circunferencia. Supongamos que es un cuadrado. Vamos a poner 8. Yo saco la cuenta a la superficie y me marca 2 kilómetros del lado de ese cuadrado. Sumo todos los lados, me da 8 kilómetros. Si a mí el equipo me da, perdón, acá dice 40, yo dije 30, 40. Sí, 40. Si yo tengo 40 kilómetros de alambre a electrificar, un poco respondiendo a tu pregunta, a esos 40 yo le resto, si voy a hacer el perímetro, los 8 kilómetros. O sea, me está quedando 32. Y supongamos que es un equipo de 220 que lo instalo bajo el galpón y tengo una línea madre que la tengo que llevar 5 kilómetros. Ya le tengo que restar a esos 40, tengo 32, me quedan 20 y pico. Dentro de este círculo, todos los callejones y todos los piquetes que yo arme están en relación con esos kilómetros de alambre que voy a poder desplegar. ¿Te contesto la pregunta? Más o menos. Dale. Por ejemplo, yo tengo un potrero, vamos a suponer que es un rectángulo. Y yo tengo todo el equipo en un rincón,
una esquina. Los metros, por ejemplo, no sé, de 60 kilómetros. Los metros lineales que yo voy a tener de línea están cubiertos en base a los kilómetros que me marca el electrificador. Pero ese radio, hay una parte del cuadro que me queda por fuera de ese radio. Igual lo estoy cubriendo. Vamos, mira. Vos vamos a suponer lo tenés colocado acá. Sí. Y vos lo que tenés que hacer es esta parte de acá. Vos lo que vas a colocar acá es una línea madre que puede ser de 5 kilómetros. No hay ningún problema, porque vos lo que estás electrificando acá es esto. Vos tenés 40 kilómetros de alambre para utilizar, a lo cual le restás esos 5 kilómetros que tenés de distancia para llegar al fondo del potrero. Entonces te quedan 35 kilómetros de alambre. Porque no, o sea, nunca te va a coincidir que vos pongas el electrificador en el medio del potrero y hagas toda esa circunferencia o ese rectángulo y te quede perfecto. Por eso hago esta salvedad. Pero Luis, si vos tenés el electrificador ahí en la esquina, lo que no puedes irte es teóricamente, más de 1200 metros del electrificador. No. Lo que te dice lo que te dice el radio de acción es la superficie que ese equipo puede electrificar. O sea, si él llega si en la punta del otro potrero, que es lo que me hace preguntas vos, esos 5000 metros, te llega igual la electricidad. Te llega igual, exactamente, te llega igual. Por eso tenemos que tener en cuenta la potencia. Si yo tengo que hacer más de 10.000 metros y tengo que hacer más superficie, tengo que comprar un equipo de más potencia. ¿Sí? Pero a mí lo que me da radio de acción es la superficie que me permite ese equipo electrificar. Y a su vez es la superficie, y ahí después me indica la cantidad de metros o de kilómetros de alambre que yo puedo desplegar adentro del equipo. Por eso todos los fabricantes te dicen, no compres un equipo por los kilómetros a electrificar, comprarlo por la potencia. Claro. Porque la potencia después sí al final te da la cantidad de alambre. Lo vamos viendo más adelante. Lo que sucede, y acá ya que está tu pregunta viene bien, cuando yo tengo un sistema armado con muchas parcelas, tu equipo seguramente no va a estar electrificando todo el sistema al mismo momento. No. Lo tenés por secciones. Por lo tanto, entonces, si tengo un equipo de 1 joule y supero esta superficie, estamos al doble. Entonces mi pregunta es, no compres uno nuevo. Sí, compre uno nuevo. No compres uno nuevo porque tu sistema está armado por parcelas. Entonces vos con las llaves de corte vas armando parcelas y toda la hacienda no la tenés toda desparramada, asignada a los potreros. Tendrás en 1 o en 2. Y ese potrero serán 10 hectáreas. Entonces siempre el equipo, cuando lo tenés diagramado y lo tenés planificado, te está siendo eficiente para ir conectando y desconectando parcelas para ir armando tu sistema. Bien, Luis, Sí. si vos tenés una línea, tenés 2 hilos electrificados, Sí. ¿se suman los metros lineales de esos 2 hilos? O... No. Lo que es en términos de electricidad y técnicos no lo sé exactamente, pero si vamos a suponer que si son 40 kilómetros de alambre y tengo 2 líneas electrificadas, va a disminuir quizás a 38, pero no es que sean que tengan 20. No, te sirven, los puentes te sirven para poder electrificarlo, no te restan. Bien. Dale, perdón, Estamos. No. Bueno, kilómetros a electrificar, ya lo contamos, dale. Bien, y esto es lo que yo les comentaba que está en el libro. Entonces, de acuerdo a la potencia de los equipos, yo tengo el radio de acción de la cantidad de hectáreas que puedo electrificar y la cantidad de alambre. Entonces, fíjense que un equipo grande, importante, de 10 joules, puedo electrificar 1500 hectáreas y desplegar 200 rollos de alambre para sistemas grandes importantes. Ahí quedó claro. Vamos. Bien, dale para allá. Nobleza obliga. Vamos a hablar de los electrificadores de 220. Hay de 220, de 12 voltios, hay los de 220 duales. Me gustan mucho los 220 duales porque tenemos la conexión, son fáciles de mantener, lo tenemos enchufado, se corta la luz, que en este país suele suceder bastante seguido.
entonces automáticamente se conecta a la batería y no perdemos la electrificación del sistema. Bien, mi sugerencia en estas cuestiones es tratar de simplemente armar, si lo voy a tener en un galpón, armar un tablero con una llave térmica, una caja para poner las fichas, porque por acá tengo la ventaja que si viene un rayo, si armamos un equipo antirrayo, la llave térmica salta, entonces lo defiendo. Si hay una sobrecarga en la línea, lo puedo defender. Y si no, corto la llave térmica y ya desconecto el equipo. Y acá abajo, en este caso son una llave doble, si no son las llaves comunes de corte que vamos a ver después, es tener conectado y desconectado con una llave la entrada de tierra y otra la salida a la electrificación del sistema. Sería lo prolijo. ¿Por qué digo esto? Pasamos a otro, por favor. Porque lo más común, lo más razonable que uno a veces se encuentra es el equipo colgado de la pared, lo cual no está mal. Lo que sucede es que tenemos una fuente de energía que va a la placa de 220, donde sabemos que en el campo podemos tener problemas de trabajamos con 220, hay niños, tienen que estar siempre los equipos por lo menos a 1,80 m de altura y tener siempre los resguardos. Cuando planificamos, la obligación del equipo de trabajo no solamente es planificar qué es lo que vamos a hacer, cómo van a ser los sectores, qué es lo que vamos a poner, sino también estar pensando en lo que nos puede llegar a pasar, de mínima y de máxima. Entonces, armemos las cosas bien. Dale. Bien, si armamos un equipo de 220, que por lo general, siempre insisto, si son de 220 tiene que estar sí o sí inevitablemente bajo techo, a buen resguardo y fuera de la humedad. Si lo tenemos instalado en un galpón, es muy probable que cuando saquemos la línea madre, o sea que es el alambre que va a conectar el boyero vamos a poner que lo tenemos acá, lo tenemos que conectar en el alambre que armamos ahí afuera, tenemos una distancia prudencial y seguramente lo vamos a tener que ir, como muestra la foto, ese alambre al costado con los aisladores pegados a la pared. El tema es que si no lo blindamos, podemos llegar a tener una pérdida por una inducción o una fuga de tensión. Por lo tanto, entonces, ahí estamos teniendo una pérdida innecesaria por una cuestión de falta de aislamiento. Entonces, siempre cuando armemos tengamos en cuenta eso y podemos recurrir a dos cosas. Esto que está en el comercio, que es El cable subterráneo. el cable subterráneo o cable blindado, Bien. que es sencillo de desplegar y de armar, seguramente que lo conocen, y si no, un alambre común 1715 y lo forran con una manguera de esas comunes de agua que tienen para el campo. Ya. Dos consultas. Sí. Hace un tiempo que vengo cambiando todos los aisladores de plástico a porcelana, obviamente picante. Muy bien. Pero no, estamos haciendo ese trabajo, porque siento que en los plásticos tengo pérdida de corriente. Y más esas mañanas húmedas de invierno que hay humedad, siento que con los de porcelana no me pasa. Y por otro lado, cuando yo armo eléctricos con parcelas fijas, que voy a poner alambre, cambia el alambre que utilice, si utilizo un alambre duro de 1715 o utilizo que a veces viene uno que es más finito, que es de 1,8. Si está bien, si es un alambre de buena calidad y galvanizado, no, pues vamos a llegar a eso. Lo que vos decís es cierto. Si los aisladores son de buena calidad, sea de plástico o sea de cerámico, no tienen mayor diferencia. La única diferencia es que el de porcelana lo invertiste y va a durar mucho tiempo. Si me esperás un minuto, llegamos justamente a cuando toco ese tema y lo vemos bien para que te des cuenta y lo vamos manejando. Así no me pierdo. ¿Pasó? Dale, pasa. Bien, tenemos la alternativa de utilizar los de 12 voltios. Los de 12 voltios
no tiene ningún tipo de diferencia con uno de 220. La practicidad que tienen los de 12 voltios es que los puedo poner en cualquier lado del campo. Los llevo y los instalo donde yo quiero. Y son más móviles. Dale. Bien, la única diferencia es que los equipos de 12 voltios necesitan batería. La fuente de alimentación es la batería. Tratemos de evitar la tentación de la renoleta vieja de la abuela que está de gallinero en el fondo. Le sacamos la batería y la cargamos un poco y la ponemos en el bollero. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, no hay ningún problema. Pero vuelvo a insistir, el tiempo es caro, entonces esa batería que ya no da más, tengo que estar día por medio a ver si está pateando. Entonces, lo importante es poner la batería con el amperaje hora necesaria para que pueda abastecer bien ese equipo y tratar de evitar tener que estar día por medio perdiendo tiempo en esa función. Este es un artilugio de un alambrador que hizo esta caja metálica porque estaba instalado cerca del pueblo y tenía siempre problemas de que se lo robaran. Lo cual me parece bárbaro, bien hecho. El único defecto, que después lo corregimos, es que está la batería y el equipo adentro de la misma caja, y las baterías siempre transpiran vapores ácidos. Que al estar la caja cerrada y con el calor, esos vapores ácidos pueden llegar a perjudicar, porque no tienen forma de salir de la caja, pueden perjudicar los circuitos electrónicos del equipo y se rompen. Solución, no hay ningún problema. Agarrar con un buen taladro y hacer unos buenos agujeros en los 4 costados para que haya ventilación. Les comento eso porque por ahí los equipos valen 25 o 30 mil pesos y por ahí esas cosas pueden pasar. Entonces, la otra, también tener en cuenta, el óxido no conduce electricidad, no hay conductividad. Ustedes lo saben de recontra memoria, pues saben que el tractor en el invierno se le sulfata la batería y si no le ponen agua caliente no arranca. El alambre eléctrico es exactamente igual. Entonces, tomar siempre la precaución de, primero, que los bornes no estén sulfatados y que las pinzas no estén oxidadas. Porque hoy les comentaba que me vinieron a consultar una vez que el Picaner en la porquería esa no andaba. Y efectivamente andaba perfecto, no era que no andaba. Cuando empezamos a mirar había un montón de pequeños errores y cuestiones que estaban sucediendo que hacía que, entre comillas, esa porquería no andaba. No, anda. Si los que venden el producto compiten entre ellos a sacarse los ojos, así que si no ponen productos de calidad en el mercado, no tienen la posibilidad de tener su cliente. Entonces, yo tengo la plena seguridad que eso funciona. Vamos, así no.